En esa casa, el silencio era palpable, como la materia. Pesaba sobre los hombros, su densidad obligaba a moverse más despacio, como bajo el agua. Elar, al terminar de limpiar la encimera de mármol, en la que no quedaba ni una mota de polvo, sintió como si la atmósfera a sus espaldas se hubiera espesado. No oyó pasos. El parqué de la casa era demasiado obediente como para crujir, pero intuitivamente comprendió que había alguien allí. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo y el paño suave en la mano. Julian Croft se detuvo en la puerta de la cocina. Sus ojos recorrieron la impecable limpieza de la estancia antes de posarse en ella. ¿Ha terminado con el salón? Su voz sonaba firme y fría, como el acero helado. Sí, señor, respondió ella en voz baja, casi en un susurro. Todo está tal y como usted pidió. ¿Ha sacudido los cojines del sofá? Sí, gospodín. ¿Y los ha colocado en un ángulo de 45 grados, como ya le mostré? Sí, señor, exactamente 45 grados. Hizo una breve pausa, como buscando algo más a lo que poder agarrarse. Al no encontrar nada adecuado, pasó al siguiente punto de su plan interno. Mañana por la mañana necesitaré un traje azul confeccionado con lana italiana. Ya está listo. Lo encontrará en el vestidor. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Su diligencia rayaba a veces en lo irritante. La camisa debe estar impecable. La de hoy estropeaba un poco el aspecto. Tenía una arruga apenas perceptible en el cuello. No volverá a ocurrir, señor. Me encargaré personalmente de ello. Y gemelos, pero de plata, no de platino. Plateados, entendido. No lo olvidaré. Asintió brevemente, ya de espaldas, dirigiéndose hacia la salida. Ni una palabra de agradecimiento, ni de confirmación. Solo una confirmación dura e impasible de que su vida se regía por leyes estrictas e inquebrantables. Se desvaneció en el aire tan silenciosamente como había aparecido. El silencio envolvió a Elara con una nueva intensidad, volviéndose más pesado y opresivo. Se enderezó lentamente, enrollando cuidadosamente el trapo. Su mirada se posó en el gran reloj electrónico de la pared. Eran las 10 de la noche. La jornada laboral había terminado. Se quitó el delantal y lo colgó en un gancho, y cogió su viejo bolso. Al pasar junto a la enorme ventana, vio su reflejo, un rostro pálido, ojos cansados, una silueta que parecía disolverse en la penumbra del lujoso salón. Y en ese silencio, impregnado de vacío, le vino un pensamiento abrumador y apabullante. Mañana cumpliría 21 años. Al atravesar la enorme puerta forjada de la mansión, Elara cruzó como si fuera el umbral de otro mundo. El aire seguía siendo el mismo, pero se percibía de forma diferente. El ruido de la ciudad, velado por las altas vallas del barrio elitista, sonaba aquí más fuerte y más cercano a los oídos. Envuelta en su vieja capa, Elar se adentró en la calle, bañada por la tenue luz de las escasas farolas. Su camino la llevó a una pequeña tienda de comestibles en la esquina, el único establecimiento abierto a esas horas tan tardías. La cálida luz que salía de la ventana de la tienda parecía atraerla, como un acogedor faro en la quietud de la noche. Detrás del mostrador, repleto de productos, estaba su dueña, una mujer corpulenta de edad avanzada llamada Marta, cuyo rostro estaba adornado con una red de arrugas bondadosas. «Elar, querida, ¿otra vez hasta tan tarde?» Marta sonrió cálidamente, mirando el mostrador ya reluciente. «Tu vampiro parece que no se preocupa en absoluto por tu descanso». Elar esbozó una leve sonrisa. Marta llamaba vampiro al señor Croft desde que se enteró de su soledad en la enorme casa y de los exigentes turnos nocturnos para la joven. «Hoy tengo mucho que hacer, señora Henderson». «Estos ricos siempre tienen mucho que hacer», se quejó Marta. «Y tú, por lo que veo, no te quedan fuerzas. Es hora de que descanses.
en lugar de ocuparte de las tareas domésticas en casas ajenas. ¿Qué te apetece hoy, querida? ¿Pan? ¿Leche? Elera negó con la cabeza y se dirigió a un pequeño armario de cristal lleno de pasteles. Su mirada se posó en un trozo de tarta de chocolate con cerezas, pero enseguida se distrajo. «Dígame, este pastelito», preguntó, señalando el más pequeño y sencillo, envuelto en papel. «¿Cuánto cuesta?» Marta miró fijamente el pastelito y luego a Elara. Algo brilló en sus atentos ojos. Algo en la expresión de la cara de la chica no se le escapó. «Solo $1, querida. ¿Qué pasa? ¿Has decidido darte un capricho? ¿En serio?» «Es solo que me apetecía algo dulce», respondió Elar suavemente, sacando una vieja cartera del bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente por el cansancio acumulado mientras empezaba a contar las monedas. «Espera». Marta cogió un pastelito, lo envolvió en una pequeña bolsa de papel y se lo ofreció a Elara. «Cuesta 50 centavos. «Pero usted dijo $1», se desconcertó Elara. «Yo digo que son 50 centavos. Ya no está en su mejor momento. Está un poco seco», sonrió Marta, aunque ambos sabían que solo era un juego de palabras. «Pruébalo, cariño. A veces hay que darse un capricho. Si no, te marchitarás en tu castillo de Drácula». «Gracias. Muchas gracias, señora Henderson». Elaria salió de la tienda apretando con fuerza la pequeña bolsa contra su pecho. En ella no solo había un pastelito, sino algo más. Un pequeño consuelo, una pequeña chispa de bondad en su mundo cotidiano, regido por el reloj. De camino a su modesta habitación alquilada, recordó cómo su madre horneaba una gran tarta de manzana para su cumpleaños. Nunca era perfecta, pero siempre le parecía la más deliciosa, porque toda la casa se impregnaba del aroma de la canela y de las risas alegres de su hermana menor. Absorta en sus pensamientos, casi no se dio cuenta de que había llegado al viejo edificio de apartamentos donde ocupaba una habitación en el último piso. Subió las escaleras, que crujían por el paso del tiempo, se acercó a su puerta y justo cuando iba a meter la llave, su mirada se posó accidentalmente en el suelo. Bajo la puerta asomaba la esquina de un sobre blanco, lo cual era inusual. Normalmente, el cartero depositaba cuidadosamente el correo en los buzones de abajo, y el propietario del apartamento no escribía cartas, ya que siempre prefería llamar por teléfono cuando necesitaba algo. El corazón de Elara se encogió. Se quedó paralizada, mirando fijamente el rectángulo blanco que rompía la penumbra del pasillo. Las buenas noticias nunca llegaban así, y ella lo sabía con certeza. Lentamente se agachó y tocó el papel frío y grueso con los dedos. Le costaba respirar. Como si el aire se le hubiera atascado en la garganta, cogió el sobre, abrió la puerta y entró en su pequeña habitación. No había lujos, solo un viejo sofá que hacía las veces de cama, una modesta mesita y un armario que ya no estaba en las mejores condiciones. La única ventana que daba al mundo era una pequeña rejilla, tras la cual se alzaba la pared de ladrillo de la casa vecina. Encendió la luz. Una bombilla tenue que colgaba del techo envolvía la habitación con una luz amarilla y apagada. Elara se sentó en el borde del sofá, todavía con el sobre y la bolsa, con el pastel en las manos. El sobre no tenía ni la dirección del remitente, ni el sello. Solo su nombre, impreso con claridad, Elar Mayfield. Tragó saliva, tratando de alejar de sí misma los inquietantes presentimientos. «Probablemente sea solo una campaña publicitaria», susurró, «o algún tipo de descuido». Pero sabía que eso no era cierto. Con un nerviosismo que no pudo contener, Elara rompió el sobre. En el fondo había una hoja de papel, cuidadosamente doblada en 3 partes. Era una notificación oficial. Leyó su contenido seco y formal,
y las palabras parecieron difuminarse ante sus ojos. Sin embargo, el significado era inequívoco. Por la presente, le notificamos un aumento del 25% en la tasa de alquiler, debido al aumento de los precios de los inmuebles en este segmento del mercado. El nuevo alquiler entrará en vigor a partir del próximo mes. Un cuarto. La bolsa de papel con el bollo se le escapó de los frágiles dedos y cayó al suelo. Miró la hoja blanca, donde las cifras parecían cobrar vida y bailar ante sus ojos. 25%. Esa cifra no era una suma abstracta, era una sentencia cruel e ineludible. Y así, entregaba casi la mitad de sus ingresos por ese pequeño apartamento y enviaba el resto a su familia. La comida, la ropa, el transporte, todo se había reducido al máximo. Era simplemente imposible ahorrar más. El fino hilo de calor que había nacido en su alma después de la conversación con Marta se rompió, como si le hubieran echado agua helada encima. El ánimo festivo desapareció, y con él, toda esperanza de que llegara. Su mirada se quedó fija, clavada en un punto. La habitación parecía cada vez más pequeña, el techo cada vez más bajo. El aire la oprimía, impidiéndole respirar. Lentamente, levantó del suelo una pequeña bolsa. Lo abrió y ante ella apareció un pastelito perfecto, como un pequeño símbolo de esperanzas no realizadas. Lo puso sobre la mesa, pero incluso mirarlo le resultaba demasiado doloroso. En lugar de pensamientos festivos, una sola frase daba vueltas en su cabeza, fría y punzante como un fragmento de cristal. ¿Qué me queda por hacer ahora? El día de su cumpleaños la recibió con un cielo plomizo y una sensación de pesadez en el corazón. Había dormido poco y mal. Había pasado toda la noche dando vueltas en el viejo sofá, sin poder dejar de pensar en las cifras del aviso. 25%. Su modesto presupuesto no le daba paz. Intentaba una y otra vez encontrar en él alguna posibilidad, aunque fuera una reserva minúscula, pero cada vez la respuesta era la misma: una catástrofe. Se enfrentaba a una elección insoportable: dejar a su familia sin medios de subsistencia o quedarse sin techo. Se levantó, como un mecanismo, sin vida y sin pensar. El agua fría con la que se lavó intentaba quitarle no solo el sueño, sino también la pegajosa parálisis del miedo que la envolvía. Hoy cumplía 21 años. En este día se suele celebrar, hacer planes, soñar. Lo único que ella deseaba era que ese día terminara lo antes posible. Vestida con su uniforme de trabajo, metió en el bolso una bolsa con los restos del pastel del día anterior y se dirigió a la casa del señor Croft. Normalmente, ese trayecto le llevaba 20 minutos, pero hoy se le hacía interminable, como si durara una eternidad. Cada paso era una carga. El día en la mansión estaba envuelto en un silencio denso y pegajoso, que hoy parecía especialmente opresivo. Elar, para distraerse de los pensamientos obsesivos, trabajaba con ahínco, encontrando refugio en la monotonía del trabajo físico. Pulió los objetos de plata hasta dejarlos brillantes como un espejo, las ventanas hasta dejarlas cristalinas. Ordenó los libros de la biblioteca alfabéticamente, creando una armonía perfecta. Se convirtió en un fantasma, en un mecanismo silencioso que cumplía su programa, solo para no pensar, solo para no sentir. Solo se encontró con el señor Croft una vez, por la tarde. Él caminaba por el pasillo hablando por teléfono. Su voz era brusca y autoritaria, y lanzaba frases como: «No me importan sus problemas», y «eso es inaceptable». No le dirigió ni una mirada, como si ella no fuera más importante para él que un cuadro en la pared. En ese momento, Elara sintió una extraña y amarga sensación de resentimiento. No por su falta de atención, ya que estaba acostumbrada a ello,
sino por el hecho de que entre ellos había una especie de abismo, un muro invisible que separaba sus mundos. Para él, los problemas solo existían como cifras abstractas en la pantalla de la bolsa. Para ella, sin embargo, eran un frío aviso colgado bajo la puerta que amenazaba con destruir su frágil existencia. La noche descendió silenciosamente sobre la casa, envolviéndola con su quietud. El señor Croft ya se había marchado a otra reunión de negocios, y el Aria se quedó sola. Terminó su último trabajo en la cocina. Los platos de la cena estaban lavados y fregados hasta brillar. Todo relucía con una limpieza impecable. La jornada laboral del Aria había terminado y podía irse a descansar. Se quedó de pie en medio de la enorme y vacía cocina, mirando la oscuridad que se cernía fuera de la ventana. Su rostro pálido y cansado se reflejaba en el cristal oscuro. En ese momento, recordó el pequeño pastelito que llevaba en el bolso, símbolo olvidado de una fiesta que nunca llegó a celebrarse. «Qué tontería», pensó. «¿Qué fiesta puede haber ahora? Tengo que volver a casa y pensar en cómo ganar dinero. Quizás tenga que buscar un segundo o tercer trabajo, o renunciar por completo a los fines de semana libres». Ya había cogido el bolso y estaba lista para marcharse, pero algo le impidió hacerlo. En su corazón surgió una resistencia silenciosa, pero tenaz. Una protesta. Si se marchaba ahora, significaría que ellos habían ganado. Todos ellos, el indiferente propietario del edificio, el jefe insensible, la cruel ciudad. Le habían quitado todo, incluso el derecho a un pequeño y miserable pastelito en su cumpleaños. Number. Sus dedos aflojaron el agarre. Lentamente, se acercó a la maciza mesa del comedor. Colocó su desgastado bolso sobre su impecable superficie y sacó de él una bolsa de papel. Al abrirla, encontró un pequeño pastelito. Junto a él había una delgada vela blanca y una caja de cerillas que había cogido de la tienda de Marta. Era absurdo, una violación de todas las leyes, tanto visibles como invisibles. Si el señor Croft la descubría allí, ni siquiera se atrevía a pensar en ello. Pero el deseo irresistible de realizar ese ritual insignificante y sin sentido era más fuerte que su miedo. Lo necesitaba para no perder el resto de sus fuerzas, para asegurarse de que aún estaba viva. Con manos temblorosas, colocó la vela en el pastelito. Encendió el fósforo y una pequeña llama se encendió, animando la cocina, que hasta entonces había estado sumida en un frío silencio. Una luz cálida y viva llenó la habitación, jugando con las superficies brillantes, reflejándose en los armarios oscuros y calentando su rostro entumecido. Ellar se sentó en una silla y fijó la mirada en la llama. Todas sus preocupaciones pasaron a un segundo plano. Las deudas, el miedo, la soledad. Solo quedaba esa pequeña llama titilante. Cerró los ojos. Tenía que pedir un deseo, pero su mente estaba en blanco. ¿Qué deseaba? ¿Dinero? ¿Un nuevo apartamento? No, quería algo más sencillo. Por favor, fue lo único que pudo decir. Déjame dejar de ser invisible. De repente, tan pronto como terminó su silenciosa plegaria, lo sintió de nuevo. El mismo cambio en la atmósfera que ayer, pero esta vez era más intenso, más palpable. Abrió los ojos de golpe. En la puerta de la cocina se alzaba Julian Croft. El tiempo parecía haberse detenido. No llevaba traje de negocios, sino unos sencillos pantalones oscuros y un suave jersey de cachemira. El cansancio se reflejaba en su rostro. Su mirada estaba fija en la escena que tenía ante sí. Su criada, sentada sola ante una mesa maciza, con un pequeño bizcocho y una única vela encendida. En sus ojos no se veía ni ira ni irritación. Había algo más, algo desconocido para ella, que jugaba, sorpresa, y junto a él, como un reflejo en un espejo,
se vislumbraba otra emoción: reconocimiento. Elara se quedó paralizada, como si se hubiera convertido en una estatua, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, lo que le dificultaba respirar. La invadió una sensación de desesperanza. Se había acabado. Ahora él gritaría, la despediría y la echaría a la calle. Las palabras de disculpa se le atascaron en la garganta, impidiéndole pronunciar ni una sola. El silencio se prolongó como una eternidad. Lentamente, con una lentitud increíble, apartó la mirada de su rostro asustado y la posó en la tenue luz de la vela, y viceversa. Luego dio un paso adelante, otro más, y el silencio en la cocina se volvió tan denso que se podía sentir con las manos. Cuando finalmente habló, su voz era inusualmente suave, desprovista de su habitual tono agudo. ¿Puedo sentarme a tu lado? Las palabras flotaban en el aire, como irreales, sencillas y al mismo tiempo increíbles. El cerebro de Elara se negaba a aceptarlas. Ella lo miraba sin pestañear, convencida de que había entendido mal. ¿De verdad había preguntado algo así? Quizás había dicho: ¿qué haces aquí? Sí, eso habría sido más apropiado, más lógico. Pero él permaneció en silencio, esperando una respuesta. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Ella solo asintió con la cabeza, de forma convulsa, casi imperceptible. Julian lo interpretó como una invitación a conversar. Dio un paso hacia el interior de la cocina. Sus movimientos, normalmente seguros y rápidos, ahora eran mesurados, casi delicados, como si temiera romper el frágil silencio. La pesada silla de madera oscura se apartó con un suave chirrido, y el sonido de sus patas, deslizándose por el suelo de piedra, resonó en el silencio con una fuerza inusual. Julian se sentó frente a ella. Entre ellos había varios metros de superficie de roble pulido, pero la sensación de cercanía era extraordinariamente fuerte. Él no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en la llama de la vela, que apenas titilaba. ¿Es un pastel? Rompió finalmente el silencio. Es un bizcocho, señor. Sus palabras eran apenas audibles, incluso para ella misma. Un bizcocho, repitió él, como si buscara algún significado especial en esa palabra. Entendido. El silencio volvió a reinar. Elara, con la cabeza gacha, miraba sus manos, que descansaban sobre sus rodillas. Apretaba y aflojaba los dedos nerviosamente, incapaz de decidir qué hacer a continuación. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Marcharse y dejarlo todo tal cual? ¿O seguir sentada, esperando nuevas instrucciones? En su posición de sirvienta, no existía un protocolo para una situación como esta, que la había pillado desprevenida en la cocina de su amo. ¿Es tu cumpleaños?, preguntó él con calma, como si fuera un hecho establecido. Sí, gospodín. ¿Cuántos años cumples? 21, señor. Él soltó un breve gruñido, pero no había en él ni burla fría ni superioridad. Más bien, sonó algo pensativo. 21 años. Toda una vida, dijo, como si dirigiera sus palabras no a ella, sino a sí mismo. Tras una pausa, giró la cabeza y la miró a los ojos. En sus ojos se leía una seriedad inesperada. Por favor, pidió, no me llames señor. La mirada asustada de Elara se posó en él. Pero, ¿usted? No, hoy no es el momento adecuado. Aquí no. No es el lugar más adecuado. Me llamo Julian. Ella simplemente no tenía palabras. El señor Croft, su jefe. El hombre que siempre se había mostrado formal con ella, limitándose solo a cuestiones de trabajo, y cuyo nombre ella solo pronunciaba en sus pensamientos. ¿De repente le pedía que lo llamara por su nombre? Era simplemente inconcebible, más increíble que todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Yo no puedo, señor, tartamudeó ella. Podrás, dijo él con suavidad, pero con insistencia.
Inténtalo. Su silencio era insoportable. No podía obligarse a pronunciar su nombre. Sería una traición a todas las normas establecidas, la destrucción de su mundo estable. Julian suspiró y volvió a mirar la vela. Vio cómo temblaba de miedo y se dio cuenta de que sus propias acciones la habían puesto en esa incómoda situación. ¿Qué le había empujado a hacerlo? Había vuelto antes, había entrado en la cocina y se había sentado a la mesa. Las razones de sus actos seguían siendo un misterio para él. Simplemente vio esa luz solitaria en la ventana y sintió una atracción irresistible por acercarse a ella. Esa luz era la única fuente de vida en su enorme casa vacía y sin vida. ¿Siempre lo celebras así? ¿Solo?, preguntó, cambiando de tema para darle la oportunidad de descansar un poco. No, normalmente todo sigue su curso, admitió con franqueza. Es solo que hoy se han dado unas circunstancias especiales. Así ha salido, repitió él, como subrayando sus palabras. Su mirada recorrió el uniforme sencillo, pero impecablemente limpio, el rostro cansado, las manos temblorosas. ¿Tu familia no está aquí, en esta ciudad? La pregunta era clara y directa, pero no se percibía en ella simple curiosidad. Era como un intento de reunir las piezas dispersas de un rompecabezas. Están en otro país, dijo ella, y las palabras brotaron de su boca como gotas tímidas y pálidas. Mis padres y mi hermana menor. Les envío dinero, casi todo lo que tengo. Se quedó paralizada, presa de un repentino temor por su franqueza. ¿Por qué le había contado todo eso? No era asunto suyo. Julian la escuchaba atentamente, sin interrumpirla y sin mostrar compasión ni lástima. Simplemente le prestaba atención, y por primera vez, en sus ojos no vio a un amo autoritario, sino a un hombre común, cansado de la vida. Entre ellos se estableció un nuevo silencio, no tan opresivo y frío como antes, sino más bien pensativo, lleno de pensamientos no expresados. El Arra, reuniendo sus fuerzas, levantó los ojos hacia él. ¿Y usted? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha vuelto tan pronto, señor? Julian, su última palabra fue pronunciada casi en un susurro, y esa entonación inusual, como ajena, la hizo sonrojarse al instante. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Ves? No ha sido tan difícil. Dejó de sonreír y respondiendo a su pregunta dijo, la reunión se ha cancelado. Los socios se han retrasado en el aeropuerto debido al mal tiempo. Iba de camino a casa y me invadía la idea de pasar una noche sola en una casa vacía. Pero de repente se encendió una luz en la ventana. Volvió a fijar la mirada en la pequeña luz. En esa casa nunca había visto una luz así. Solo luz eléctrica, fría. Pero esta luz era completamente diferente. Parecía viva. Se calló y el Ar se dio cuenta de que sus palabras no solo se referían a la vela. Hablaba de algo más profundo, de la misma soledad que ella sentía en ese momento. De repente, por un instante, sintió que eran similares. Ella, en su pequeña habitación con un aviso de pago, y él, en su lujosa mansión, ambos eran prisioneros de su propia soledad. ¿Y pediste un deseo?, preguntó él en voz baja, como si la trajera de vuelta de un mundo medio olvidado. No pude. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante y su rostro se envolvió en el cálido resplandor de la vela. La sombra suavizó sus rasgos afilados. ¿A qué esperas? La vela ya casi se ha apagado. Él admiró la llama de la vela, que apenas se veía. La cera se derretía, la llama se apagaba, pero aún luchaba por sobrevivir. Pedir un deseo. Ahora, junto a él. La idea le pareció extraña. Un deseo es algo íntimo, secreto, que solo se puede susurrar a una almohada o confiar a una estrella fugaz. Y él estaba sentado frente a ella, con una mirada que parecía traspasarla, y lo sabía todo. No puedo, susurró ella en voz baja,
apartando la mirada. No en su presencia. Es demasiado íntimo. Julian no apartó la mirada. Había previsto esa respuesta. En su mundo, donde las reglas y la jerarquía estaban por encima de todo, tal descaro era impensable. ¿Por qué no? Su voz era suave, pero denotaba seguridad. Sé guardar secretos. Es necesario para mi trabajo. Además, existe una antigua creencia. Si la vela de cumpleaños se consume por sí sola, sin apagarla, el deseo no se cumplirá y el año será desafortunado. ¿No quieres poner a prueba al destino? Sus palabras sonaban serias, pero en lo profundo de sus ojos, ella percibió una luz apenas perceptible. No se burlaba, jugaba. Quería romper la barrera que los separaba. Yo no había oído hablar de esa creencia, susurró ella apenas audiblemente. Bueno, ahora ya lo sabes, así que empecemos. Cerraré los ojos si te resulta más cómodo. Y realmente cerró los ojos. El ara miró su rostro, que parecía tan tranquilo, desprovisto de su habitual imponencia. Respiró hondo, armándose de valor. Él tenía razón. No tenía sentido perder la única oportunidad por vergüenza. Así que ella también cerró los ojos, concentrándose en el deseo desesperado y sincero que había surgido en ella esa mañana, y sopló suavemente sobre la llama incipiente. La chispa en la llama titubeó y se apagó. Una delgada columna de humo se elevó hacia el techo, llevándose consigo el aroma de la mecha quemada y el calor apenas perceptible de la cera. La cocina quedó envuelta en penumbra, iluminada solo por la fría luz de la luna que se colaba por la enorme ventana. «Ya está», dijo ella en voz baja. Julian abrió los ojos. En la penumbra, su mirada parecía aún más penetrante. «¿Y qué? ¿Con qué sueña una chica de 21 años?» preguntó, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. ¿Con un príncipe azul? ¿Con un viaje a París? ¿Con un bolso de un diseñador famoso? El Arra sonrió involuntariamente. Sus suposiciones estaban tan lejos de su vida real que le provocaron una leve diversión. «No», respondió suavemente. «De cosas sencillas». «¿Y concretamente?» Él no se calmaba, su sincera curiosidad no le daba descanso. Ella dudaba. Pero algo en la atmósfera especial de esa noche, en ese interlocutor inesperado para ella, creaba una sensación de naturalidad y propiciaba una conversación sincera. Parecía que se encontraban en un espacio especial, donde no se aplicaban las normas sociales habituales. «Me gustaría mucho que mi hermana entrara en la Facultad de Medicina», confesó. «Es increíblemente inteligente, incluso más que yo. Sueña con ser médico, pero la formación es muy cara». Julian escuchaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. «¿Y qué más?» «Me gustaría que mis padres trabajaran menos. Mi padre le duele la espalda. Trabaja en la construcción y cada vez que se va por la mañana, temo por él». Las palabras que había guardado durante tanto tiempo ahora salían con facilidad y libertad. No se quejaba, solo compartía su vida, la verdadera, la que se escondía detrás de la máscara del uniforme y la obediencia silenciosa. «Entonces no les llamas, no quieres que se preocupen». No era una pregunta, sino una afirmación segura. Todo le quedó claro. «Y también porque es caro», continuó ella. «Una llamada cuesta como 2 de mis almuerzos. Y con ese dinero se pueden comprar medicinas para papá». Esa simple frase quedó suspendida en el aire, como una telaraña congelada. Julian, calculando mentalmente cuánto había dejado para el té en el restaurante donde debía celebrarse la reunión, sintió una desagradable sensación, cercana a la vergüenza. La diferencia entre la cantidad que había pagado y la que solía dejar para el té era enorme. «¿Y tú?», preguntó de repente, con un tono de voz más serio. «¿Qué deseas para ti? No para tu hermana ni para tus padres, sino para ti personalmente». La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó pensativa.
tratando de encontrar una respuesta. Hacía tanto tiempo que no pensaba en sí misma que parecía haber perdido esa capacidad. Toda su atención, toda su energía se centraban en sobrevivir y apoyar a sus seres queridos. Yo lo miró con expresión desconcertada. No lo sé, sinceramente. No lo he pensado. Supongo que solo necesito descansar un poco y no tener tanto miedo de abrir el correo. Se calló al darse cuenta de que había hablado de más. Pero sus palabras llamaron la atención de Julian. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido con el buzón? Nada. Se distrajo rápidamente. No vale la pena darle importancia. Elar. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. De forma sencilla y con tal fuerza que su corazón se detuvo. Ella levantó la vista hacia él. Hoy he recibido una notificación, confesó. El propietario del piso va a subir el alquiler. 25%. Al pronunciar esa cifra, sumió la cocina en el silencio, pero ahora estaba impregnada de su desesperación. Julian permaneció en silencio, solo la miraba, y en sus ojos ella no vio compasión, sino algo sombrío que podría llamarse comprensión. Para cambiar de tema, señaló el pastelito que yacía solitario entre ellos. Entonces, ¿probamos este postre festivo? ¿O su misión, por así decirlo, ha terminado? Ella suspiró aliviada, agradecida por el cambio de tema. Oh, faltan el cuchillo y el plato. Julian sonrió. Se levantó, se dirigió a uno de los muchos armarios empotrados. Lo abrió con un gesto habitual y sacó un pequeño plato de porcelana con borde dorado y 2 tenedores de plata. Volvió a la mesa, colocó el plato y cogiendo un pastelito en miniatura con el tenedor, lo dividió hábilmente en 2 partes iguales. Dejó una mitad en el plato y se la ofreció. Toma tu parte. Feliz cumpleaños, Elara. Cogió la otra mitad, sujetándola con cuidado entre los dedos, y se la llevó a la boca. Elara contemplaba su porción de pastel, cuidadosamente colocada en un plato de porcelana de alta calidad. Junto a ella brillaba un tenedor de plata, creando una atmósfera que parecía casi surrealista. Poco antes, estaba preocupada porque la despidieran por un pequeño descuido, y ahora estaba sentada a la misma mesa que el señor Croft, disfrutando de un sencillo pero delicioso pastel. Él masticaba su porción lentamente, reflexionando, como si quisiera no solo saborearlo, sino también sentir toda la situación. ¿Qué tal?, preguntó ella, con una voz tan baja que se sorprendió a sí misma por lo atrevida que había sido. Demasiado empalagoso, respondió él, sin apartar la mirada, y un poco seco. Lo siento, se le escapó como siempre. Él la miró, y en sus ojos se encendió la familiar chispa. ¿Por qué te disculpas? ¿Por tener una opinión sincera sobre un dulce? ¿O por tener gustos personales? No lo sé, murmuró ella, sonrojándose. Es solo que... Deja de disculparte, Elara. No tienes la culpa de nada. Un pastel es un pastel. Puede que no sea una obra maestra, pero es perfectamente comestible. Bajó el tenedor y la miró fijamente. En la tenue luz de la cocina, su rostro adquirió un aspecto más suave. Las sombras suavizaron las líneas marcadas de sus labios, y parecía simplemente agotado. «Aún no has respondido a mi pregunta», le recordó, retomando la conversación interrumpida. «Sobre el deseo. Sobre lo que está destinado solo para ti». La tensión la invadió de nuevo. Parecía que el tema estaba definitivamente cerrado. «Como te dije, no lo sé. Estás intentando engañarte a ti misma». Su voz era suave, pero firme. «Todo el mundo desea algo para sí mismo, incluso si no está dispuesto a admitirlo, incluso si cree que no lo merece. Entonces, ¿qué es lo que realmente deseas?» Entre ellos volvió a reinar un tenso silencio. Ya no era un interrogatorio habitual. Era algo más, algo que le obligaba a indagar en busca de la verdad,
importante no solo para ella, sino también para sus propias reflexiones. Ella respiró hondo. La verdad. Él había pedido la verdad de alguna manera, y para su propia sorpresa, ella se dio cuenta de que también ansiaba decirla. Decir en voz alta lo que durante horas había sido una carga insoportable para ella. De acuerdo, su voz sonaba un poco temblorosa. Pedí un deseo en cuanto apareciste. El primero. ¿Y cuál fue? Sus enormes ojos, llenos de desesperación, se posaron en él, y de sus labios brotaron unas palabras que expresaban a la perfección toda su vida en esta enorme y desconocida ciudad. Solo soñaba, con sentirme menos sola, aunque solo fuera por una noche. Las palabras se congelaron en el silencio, y ese silencio se volvió pesado, ensordecedor. Era más denso y pesado que cualquier silencio que hubiera reinado jamás en esa casa. No había confusión en él, solo un dolor puro y concentrado, que le resultaba familiar. Julian se quedó petrificado. Su habitual inaccesibilidad se resquebrajó. Desvió bruscamente la mirada hacia la ventana oscura, en la que se reflejaba su incómoda escena. Un hombre y una mujer sentados a una enorme mesa, separados por un plato diminuto, casi simbólico. Su silencio fue tan prolongado que Elar se arrepintió de su franqueza. Había vuelto a cruzar la línea. Había dicho algo demasiado íntimo, demasiado sincero. Lo siento, susurró apenas audible. Es ridículo. No, su voz era ronca y seguía sin levantar la vista hacia ella. No es una tontería. Es el deseo más sincero y abierto que he encontrado jamás. Giró lentamente la cabeza y la ironía y la curiosidad desaparecieron de sus ojos. En su profundidad solo quedaba el vacío, el mismo que ella descubría cada día en su propio reflejo. Gracias, susurró él. ¿Por qué? Preguntó ella, sin entender. Gracias por recordármelo. ¿Qué me has recordado? Sus labios esbozaron una sonrisa amarga. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero, y la soledad es la primera de la lista. En ese momento, la frontera entre amo y sirvienta desapareció. Se convirtieron en dos personas, dos almas, que habían sobrevivido a naufragios en barcos diferentes, y que el azar había arrojado a la misma costa desierta. «Cómete tu pastelito», dijo él, suavizando el tono de voz. «Ya casi se ha enfriado, aunque probablemente se enfríe un poco más». Ella rompió con cuidado un trocito del pastelito con el tenedor. Sin duda, estaba seco y empalagoso, pero en ese momento se convirtió para ella en el manjar más delicioso del universo, porque no lo comía sola. «¿Sabes?», comenzó Julian, rompiendo el silencio. «Mi madre creía que los deseos, si se expresan en voz alta, tienen más posibilidades de cumplirse. Decía que así es como los envías al mundo, les das fuerza». Su mirada hacia ella cambió. Algo nuevo, algo desconocido para ella, brilló en sus ojos. Parecía que acababa de tomar una decisión importante y trascendental. Elarra lo miró a los ojos. La mención de su madre resultó tan inesperada y personal que por un segundo perdió el hilo, olvidándose de su entorno. Julian Croft, como una fortaleza inexpugnable, compartía sus pensamientos sobre su madre y las antiguas creencias. ¿Su madre era sabia?, se le escapó a Elar. La pregunta le pareció demasiado directa, pero el ambiente que reinaba a su alrededor hacía que la audacia pareciera totalmente apropiada. Julian se recostó en el respaldo de la silla, sumergiéndose en la penumbra creada por la luminosa ventana a su espalda. Una sonrisa apareció en sus labios, pero no había ni una pizca de alegría en ella. Era pragmática. Para ella, la energía de los deseos era tan real como la energía del dinero. Veía una relación entre ambos. Cuanto más claro y alto expresaras tu deseo, más probable era que el universo
te proporcionara los recursos necesarios para hacerlo realidad, normalmente en forma material, como un cheque, por ejemplo. En sus palabras se percibía cinismo, pero el Ará vio a través de él un destello de dolor antiguo. Creo que no es exactamente lo que quería decir, dijo ella suavemente. Julian la miró con sorpresa. Ella no solo lo escuchaba, sino que también oía lo que él no expresaba en voz alta. Era extraño y al mismo tiempo revelador. Estaba tan acostumbrado a que la gente le temiera o intentara complacerle, que había olvidado lo que era una comunicación sincera. «Tienes razón», dijo tras un largo silencio. «No es eso lo que quería decir». Suspiró, como si se preparara para pronunciar unas palabras difíciles. Era mi cumpleaños. Cumplía 10 años. Ese día todavía me parece tan reciente como si hubiera sido ayer. Su voz cambió, se volvió más suave, más tranquila. No solo hablaba, sino que parecía revivir la historia, reviviéndola de nuevo. Mis padres estaban ese día en Zúrich, donde se estaba llevando a cabo un importante negocio. Como siempre, estaban ocupados con asuntos importantes. Por la mañana, no fue mi madre quien me despertó, sino la institutriz, la señorita Appleby. Con su aspecto de pez seco y su olor a lavanda y naftalina, me felicitó con un tono tan inexpresivo como si me estuviera informando del impago de una factura de servicios públicos. Luego me entregó un sobre grueso, de papel de buena calidad. Él se quedó pensativo, mirando la oscuridad fuera de la ventana, pero el Ara sabía que sus pensamientos no lo llevaban al jardín, sino a la habitación de su infancia. Lo abrí. Dentro había un billete de $100 completamente nuevo, como recién impreso. A los 10 años, eso era una riqueza incalculable. Junto al billete había una tarjeta con una felicitación impresa y una firma, también impresa. Con amor, papá y mamá. El Arra se quedó en silencio, imaginando al niño pequeño, abandonado solo en una casa enorme, apretando entre sus manos ese dinero que ahora ya no servía para nada. «¿Y qué hiciste?», susurró apenas audiblemente. «Yo simplemente le di las gracias a la señorita Appleton. Luego me fui a mi habitación y me pasé todo el día construyendo con entusiasmo el castillo más alto que se podía construir. Llegaba casi hasta el techo. Era bonito, pero estaba vacío. Por la noche, la señorita Appleby me regaló un trozo de tarta de la pastelería más prestigiosa de la ciudad. Era demasiado dulce. Me comí un trozo y no tuve ganas de seguir». «¿Y qué buscabas realmente?», preguntó el Ara, con una voz llena de una compasión que él nunca había visto antes. En la penumbra, Julian levantó lentamente la cabeza y la miró, con los ojos brillantes. «Hace un año, mi padre me regaló una enorme cometa con forma de dragón. Me prometió que la lanzaríamos juntos en cuanto tuviera tiempo. Pero la cometa pasó todo un año guardada en una caja sobre el armario, acumulando polvo. El día que cumplí 10 años, no soñaba con $100. Solo quería una cosa, que mi padre apareciera, sacara esa caja del estante polvoriento y fuéramos al parque, aunque solo fuera por 1 hora. Solo para volar esa cometa». El silencio se apoderó de la cocina y en él, como en una telaraña congelada, flotaba la imagen del dragón de papel que no había volado. «¿Y tú? ¿Nunca pudiste lanzarlo?», preguntó el Ara en voz baja. Julian curvó los labios y esbozó una sonrisa torcida. «No. Al cabo de un par de años me deshice de esa caja durante una limpieza. Solo ocupaba espacio. Entonces decidí que los deseos son juegos infantiles y que los adultos deben fijarse metas y alcanzarlas. En mi opinión, ese es un enfoque mucho más eficaz». Su mirada se posó en ella, en su rostro agotado, en sus manos apretadas sobre las rodillas. «Es curioso, ¿verdad?», dijo, sumido en sus pensamientos.
Un niño que tiene $100, pero ni un minuto de atención de su padre. Y una chica que no tiene dinero para llamar a casa, pero tiene una familia cariñosa que la espera. Y al final, esta misma noche, los dos estamos aquí y buscamos el mismo objetivo, no estar solos. Se levantó. En su gesto se percibía determinación. La noche rebelde, que había infringido todas las leyes, llegaba a su fin. Él era: es tarde, es hora de que te vayas a casa a descansar. Y yo, se quedó pensativo, mirando los restos de pastel en el plato. Yo tengo que pensar en todo. Ella se levantó y volvió a afirmar la jerarquía habitual. Gracias por dedicarme tu tiempo, dijo ella. No, la miró a los ojos, con expresión seria e inequívoca. Yo te doy las gracias a ti. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola en la penumbra, donde reinaba el silencio, el olor a cera y el fantasma de una cometa de papel que no volaba. El Arra se quedó inmóvil, tratando de comprender lo que había sucedido. Pero una cosa no dejaba de dar vueltas en su cabeza. ¿En qué estaría pensando él ahora? La mañana siguiente tenía un matiz diferente. El aire de la casa seguía siendo igual de fresco y acondicionado, pero el silencio se había transformado. Había perdido su pesadez y su atmósfera opresiva, sustituyéndola por incomodidad y expectación. Parecía que la casa contenía la respiración. El Era llegó al trabajo antes de lo habitual. La noche de insomnio le había hecho revivir en su mente la velada anterior. La conversación con él le parecía un sueño, increíble, irreal. El miedo a encontrarse con él crecía cada vez más. ¿Qué diría? ¿Y si se olvidaba de lo sucedido? O, lo que más le asustaba, la despediría por su descaro de ayer, habiéndose enfriado hacia ella durante la noche? Sus movimientos eran rápidos y silenciosos. Intentaba evitar su despacho y su dormitorio. Pero la casa estaba dispuesta de tal manera que sus encuentros eran inevitables. Y entonces, en el vestíbulo, ella estaba limpiando el polvo de una larga mesa consola cuando oyó que se acercaba por las escaleras. Se estremeció y se quedó inmóvil, inclinando la cabeza, con el corazón latiendo más rápido. Él bajó. Pasó de largo sin decir una sola palabra. Se sintió aliviada, pero al mismo tiempo se sintió triste cuando él, sin llegar al final, se detuvo junto a la puerta. «Buenos días, Elara», dijo sin cambiar de dirección. Su voz sonaba, como de costumbre, tranquila y serena. Pero ella percibió en ella matices nuevos y desconocidos. «Buenos días, señor», dijo ella, manteniendo la cabeza gacha. Él se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo más. Pero luego la puerta se cerró detrás de él. El Arra se enderezó. Él había pronunciado su nombre, y era la primera vez que se dirigía a ella en toda la mañana. Ella no intentó convencerlo cuando lo llamó «señor». ¿Acaso el «llámame Julian» de ayer había sido solo una decisión pasajera, un juego que había perdido su relevancia con el comienzo de un nuevo día? Esa idea le provocó una extraña sensación de alivio, mezclada con una ligera melancolía. Todo volvía a su sitio. Así era más fácil, más seguro. La incomodidad no la abandonaba, a pesar de que seguía trabajando. El ambiente era tenso, como si entre ellos hubiera un hilo invisible, y ambos, sin saber qué hacer con él, sintieran su pesada presencia. A última hora de la mañana, mientras regaba las flores en el jardín de invierno, él la vio a través de la pared de cristal al viejo jardinero, el señor Green, que podaba cuidadosamente los rosales. Trabajaba para la familia Croft desde mucho antes de la llegada de Julian, desde la época de su padre. El señor Green, un anciano taciturno, rara vez hablaba con la gente, pero al ver a Ella, se detuvo. Se quitó el sombrero de paja de ala ancha y le hizo una reverencia cortés. «Buenos días, señora», susurró. «Buenos días, señor Green». Entrecerró los ojos para mirar la casa
y luego volvió a fijar la mirada en ella. «Hoy el señor está raro», comentó. «Normalmente, por las mañanas se muestra de muy mal humor, pero hoy incluso se ha interesado por mis rosas. En los 30 años que llevo aquí, nunca había visto algo así». Con un gruñido, se puso el sombrero y se dirigió a sus arbustos, dejando a Elara desconcertada. Ahora estaba segura. No era la única que había soñado que algo había cambiado. Esa certeza provocó una oleada de emoción en su corazón. Después del almuerzo, Julian regresó a la casa. Al oír el golpe de la puerta de entrada, Elara se agachó mecánicamente, tratando de hacerse aún menos visible. En ese momento, estaba terminando de limpiar la cocina cuando él entró, llevando en las manos una pequeña pero elegante bolsa de una prestigiosa boutique. Sin decir una palabra, se dirigió a la mesa, la misma en la que se habían sentado ayer, y dejó la bolsa sobre ella. A continuación, la miró fijamente. «Esto es para ti», dijo lacónicamente, y sin esperar respuesta, se marchó. Elara miró la bolsa como si fuera una serpiente. Se acercó lentamente a la mesa, con las manos temblorosas. ¿Qué era eso? ¿El último regalo antes de despedirla? ¿Quizás un soborno para que no revelara la conversación de ayer? Su mente no podía creer la explicación más simple, que solo era un regalo. Al mirar dentro con atención, vio una bonita caja atada con una cinta de seda. El logotipo le resultaba familiar. Era la chocolatería más prestigiosa de la ciudad. El precio de un solo bombón equivalía a 2 días de sus gastos en comida. Se alejó de la mesa, como si temiera quemarse. No podía aceptarlo. Era incorrecto, demasiado categórico. Violaba todos los límites establecidos. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Dar las gracias? ¿Y luego qué? ¿Esperaba algún tipo de agradecimiento? ¿Cuál exactamente? Había crecido en un mundo en el que todo tenía su precio, en el que el queso gratis solo se daba en la ratonera. Y este gesto noble, pero torpe, le pareció una auténtica trampa. El resto del día, la caja permaneció intacta sobre la mesa. Elara la evitaba, sin atreverse siquiera a mirarla. Era un objeto ajeno a ella, que pertenecía a su mundo y que de alguna manera había acabado en el suyo. Decidió que seguramente él se había olvidado de ella. La había dejado para alguno de los invitados. Sí, esa era la explicación más lógica. Antes de irse por la noche, cogió con cuidado la caja y la colocó en un lugar visible en la estantería del salón, junto a la jarra de cristal. Así seguro que no se olvidaría. No le quedaba otra opción que hacerlo así. A la mañana siguiente, Julian la encontró en la cocina, como la vez anterior. Bajó vestido con un traje impecablemente planchado, pero con el rostro contraído en una mueca. Sin decir una palabra, se sirvió un café, y luego, con una brusquedad inesperada, se volvió hacia ella. «¿Dónde están los bombones?», preguntó sin ceremonias. «¿Qué bombones, señor?», dijo ella asustada, aunque sin palabras entendía de qué se trataba. «Son los que dejé ayer sobre la mesa. Los que te dije que eran para ti. Yo pensé que quizá los había olvidado para los invitados, señor. Los puse en el salón, en el estante de arriba». Su mirada fue larga y pesada. En ella se leía irritación y algo más, como una profunda decepción. «Elar, ¿crees que soy el tipo de persona que olvida lo que dice? Cuando digo que es para ti, me refiero precisamente a ti. No a unos invitados imaginarios, ni a nadie más. Solo a ti. ¿Es tan difícil de entender?». «Lo siento, señor», su voz era ronca. «Es solo que no tenía fuerzas para aceptarlos». «¿Por qué?», preguntó él, acercándose a ella. «¿Están envenenados? ¿O simplemente no te gustaron?». «No, ¿qué está diciendo? Es solo que es un regalo demasiado generoso. No he hecho nada para merecerlo». Su expresión se distorsionó. «¿Merecerlo?». Casi escupió la palabra.
¿Crees que la bondad se puede merecer? ¿Crees que es un trato? ¿Yo te doy una caja de bombones y tú me debes algo a cambio? Ella bajó la cabeza sin saber cómo responder. En su opinión, sí. Era exactamente así. No, señor. No es exactamente lo que quería decir. Exacto. Alzó la voz y Elar se estremeció asustada. No puedes simplemente coger y comerte esta caja de bombones. Tienes que ver en ello una trampa, un significado oculto, una amenaza encubierta. De repente, se cayó y se pasó la mano por el pelo, como si intentara encontrar la paz. Lo siento, dijo ya con voz más baja. No tenía derecho a gritar. Suspiró. Es solo que estoy confundido. Quería hacer algo bueno, sin ningún motivo. ¿Es eso tan raro? Para mí sí, dijo ella en voz baja, pero con determinación mirándolo. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas, pero no dejaba que cayeran. En mi mundo, la gente no hace actos tan generosos. No se regala unos a otros algo que vale toda una semana de su vida, sin más. Esa frase sencilla y sincera le impactó más profundamente que cualquier grito. Una vez más, se abrió ante él el abismo que los separaba. Él había intentado tender un puente sobre él, pero en lugar de eso, solo había acentuado su insoportable anchura. Él hablaba el lenguaje de los bienes materiales y los gestos, y ella, el lenguaje de la supervivencia y el orgullo. Lo entiendo, dijo con voz ronca. Dejó la taza de café sobre la mesa sin tocarla. Me equivoqué. Olvídalo. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola en un silencio absoluto que ahora sonaba estridente. Elera se dio cuenta de que, con su negativa, quizá le había causado un dolor mucho más profundo que si hubiera cometido alguna falta real. El deseo de mantener las distancias había destruido el delicado puente que acababa de empezar a construirse entre ellos. Pasaron varios días en silencio. En la casa volvía a reinar un ambiente frío y formal. Julian casi no hablaba con Elar y le daba sus instrucciones a través de notas concisas que dejaba en la mesa de la cocina. Era educado, pero entre ellos se había formado un abismo aún más palpable que antes. Elara se reprochaba su imprudencia con los bombones, pero no encontraba la manera de tener una conversación reparadora. Seguía cumpliendo con sus obligaciones, tratando de ser lo más silenciosa y discreta posible. Una noche, mientras estaba en su despacho, Julian comprendió que no podía aguantar más. Tenía que llamar urgentemente a casa. Una semana sin llamadas le pesaba y su corazón se encogía de ansiedad. Salió al jardín para tener mejor cobertura y se sentó en un banco de piedra, escondido tras unos arbustos de jazmín. En ese momento, Julian salió al balcón de su despacho para tomar el aire. En la oscuridad no podía verla, pero una voz familiar, tranquila, casi susurrada, llegó a sus oídos. Julian la reconoció y, sin querer, se quedó paralizado al escuchar la conversación ajena. «¿Mamá? ¡Hola!». La voz de Elara era tan alegre y ligera que al principio no la reconoció. «Todo va bien, mamá. Simplemente genial». Silencio. Ella esperaba una respuesta. «¿Mi cumpleaños? Ah, fue simplemente maravilloso. Me dieron una sorpresa tan bonita. Fuimos a un restaurante con mis amigos, y fue genial». Julian frunció el ceño. «¿Un restaurante? ¿Amigos? ¿Qué pasa?» «No, mamá, no te preocupes. No paso hambre. Como muy bien, aquí hay frutas deliciosas. Y el trabajo no está mal. El jefe es muy amable, casi como de la familia». «Sí, no es nada estricto». «¿Amable como el abuelo?», comentó Julian para sí mismo, con una sonrisa amarga. «¿Cómo está Lina? ¿Se está preparando para los exámenes? Dile que estoy segura de que tendrá éxito. Dile que ya envié el dinero. Debería llegar mañana o pasado mañana. Bueno, basta ya de preocuparte. Yo ya tengo bastante con lo mío». Hablaba rápido, con alegría,
y su risa era contagiosa. Pintaba un cuadro de la vida, ideal y feliz, en el que no había lugar para mansiones severas ni para notificaciones inquietantes sobre subidas de tarifas, ni para el vacío de la soledad. Bueno, mamá, ya tengo que colgar. Os quiero a ti, a papá y a Lina. Yo también os echo mucho de menos. Adiós. La conversación terminó, y en el silencio que se instaló, Julian oyó algo que no debería haber oído. Un sollozo silencioso y contenido. Luego otro más. Oyó cómo ella contenía la respiración con esfuerzo, tratando de recuperar la calma. Como una sombra, se retiró silenciosamente del balcón al estudio. Una vez acomodado en un enorme sillón de cuero, ya no pudo concentrarse en los documentos. En su memoria apareció la imagen de ella. Una chica pequeña y frágil, sentada en la penumbra en un banco del jardín y creando una apariencia de felicidad para su familia, para no preocuparlos con sus desgracias. Una mentira tan inocente, una fuerza tan silenciosa, lo conmovió hasta lo más profundo. Creía que conocía el valor del poder. Había construido su imperio, aplastado a sus rivales y cerrado acuerdos millonarios. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero poder se manifestaba de otra manera. Se manifestaba en las lágrimas contenidas en la penumbra tras una alegre conversación con su madre. En ese momento, se dio cuenta de que su decisión era definitiva. Sabía lo que tenía que hacer, y no dependía del dinero, los dulces o los gestos torpes. Se trataba de algo mucho más significativo: saldar una deuda, no con ella, sino con aquel niño de su pasado, de 10 años, con una cometa de papel en una caja. A la mañana siguiente, al salir para el trabajo, Julian se detuvo en el vestíbulo. El Arra estaba puliendo un espejo con un enorme marco dorado. Se dirigió a la mesita y colocó con cuidado sobre su brillante superficie un sobre blanco, idéntico a los que solía utilizar para sus órdenes. «Cuando termines aquí, lee esto», dijo con voz tranquila, y se marchó sin darle oportunidad de decir ni una palabra. Ellar se sintió invadida por un mal presentimiento. Su tono había sido demasiado formal. Sobre la mesa yacía el sobre, blanco e imparcial, como un monumento. Lo miró y sintió un nudo de horror en el pecho. Era eso, la notificación de despido. Después de su fracaso con los bombones, después de su franqueza, seguramente él había decidido que ella infringía las normas, que creaba demasiados problemas. Terminó de pulir el espejo, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera en una especie de trance. Aplazaba el momento en que tendría que abrir el sobre, retrasándolo cada vez más. Cambió de sitio el jarrón, alineó la pila de revistas, pero el sobre seguía estando a la vista. Estaba allí, esperando pacientemente. Armándose de valor, respiró hondo y se acercó a la mesita para coger el sobre. El papel era grueso y frío al tacto. En él, claramente impreso, estaba su nombre: El Arra. Sus dedos temblaban tanto que le costó mucho sujetarlo y abrirlo. Dentro no había la única hoja doblada que esperaba. Había un billete de avión grueso y una breve nota escrita con su letra, que siempre se había caracterizado por su firmeza y seguridad. Al principio, desdobló el billete. Sus ojos recorrieron las líneas, pero su mente no lograba entender el significado. El destino, su ciudad natal. El nombre del pasajero era Ellar Mayfield. La fecha de salida, dentro de 3 días. El billete era de ida. En estado de shock, leyó la nota, que constaba de solo 3 frases. Tu sueño debía hacerse realidad. Tu familia te espera. No es un favor, es el retorno de los esfuerzos invertidos en lo que realmente importa. Leyó la nota una vez más, y otra vez. Las piernas le fallaron, y se sentó en la suave alfombra, apretando contra sí el billete y la carta.
Sentía una opresión en el pecho, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de conmoción, de incredulidad ante lo sucedido y de una esperanza tan delicada como el ala de una mariposa. Un billete de ida. ¿Significaba eso que la habían despedido? Quizás él simplemente la enviaba a casa para librarse de un problema acuciante. Esa idea se le quedó grabada de forma desagradable, pero enseguida la descartó. No, porque en la nota ponía recuperación de la inversión. ¿Qué quería decir? Estaba sentada en el suelo, en medio de un vestíbulo enorme y silenciosamente majestuoso, y su vida había cambiado para siempre. Aquel a quien ella percibía como un tirano frío e indiferente, había hecho por ella algo increíble, algo con lo que ni siquiera podía soñar. Él la había escuchado, él la había visto. Su sencillo y desesperado deseo, que brotó desde lo más profundo de su alma, había sido aceptado. Y eso fue lo más sorprendente que le había sucedido en toda su vida. Lo descubrió en la biblioteca. Estaba de pie junto a la gran ventana, con los brazos cruzados a la espalda, y miraba fijamente al jardín. Es muy posible que la oyera acercarse, pero no se volvió. El era se detuvo a unos pasos, apretando con fuerza el billete y la nota entre los dedos. «Señor», comenzó a decir, pero no pudo terminar. «Creía que ya habíamos llegado a un acuerdo», dijo él en voz baja, sin apartar la mirada de la ventana. «Julian», replicó ella, «yo no puedo soportarlo». Él se volvió lentamente. Su rostro conservaba la calma, pero ella percibió un destello de cansancio en sus ojos. «¿Pero por qué no? Es demasiado. Es toda una época. Nunca podré devolverle ese dinero». Sus labios esbozaron una sonrisa amarga. «No exijo que me lo devuelvas. Ya te lo he escrito. No es una obligación. Pero no lo entiendo». La desesperación se reflejaba en su voz. «¿Para qué? ¿Por qué has hecho esto?» Él se acercó a ella. «¿Por qué mientes a tu madre por teléfono? ¿Por qué le dices que todo va bien cuando en realidad todo va mal?» Esa pregunta la tomó por sorpresa. «Yo no quiero que se preocupen. Ya tienen suficientes problemas». «Ahí lo tienes», dijo él. «Tú lo haces por ellos. Yo lo hice por mi propio bien». «¿Por ti?» Ella lo miró sin entender a qué se refería. «Sí. Esa noche me dijiste que me recordabas algo importante, algo que no se puede comprar. Tenías razón. Me recordaste la diferencia entre los deseos y los objetivos. Los objetivos se alcanzan con acciones meditadas, mientras que los deseos solo necesitan ayuda para hacerse realidad, sin ningún tipo de cálculo». Se quedó pensativo, eligiendo las palabras. «Toda mi vida he invertido en acciones, en inmuebles, en empresas, he aumentado mi capital. Y al final me he construido un castillo lujoso, caro, pero vacío, como si fuera de juguete. Y tú, que has dado todo lo que tienes por el bien del futuro de tu hermana y la salud de tu padre, ¿quién de los dos, en tu opinión, es más rico?» Se acercó tanto que pudo mirarla directamente a los ojos. «Por eso, considéralo mi primera inversión real, en el simple bienestar humano de alguien. Confía en mí, es mucho más seguro que cualquier título en bolsa». Sus palabras eran tan sinceras, tan convincentes, que ella no tuvo ninguna duda. No era compasión ni un intento de compensar su culpa. Era el acto de un hombre que buscaba obstinadamente su camino, su sentido. «Pero, ¿un billete de ida?», susurró ella, como si estuviera pronunciando la peor de las palabras. «¿Eso significa que me han despedido?» Por primera vez en todo ese tiempo, Julian sonrió con todo su corazón, con una sonrisa cálida y sincera. «Tonta», dijo con ternura. «Significa que no puedo decirte con certeza cuánto tiempo necesitarás. 1 semana,
1 mes, quizá 2. Vive con ellos todo el tiempo que sea necesario. Y cuando decidas volver, hizo una pausa. Tu rincón estará abierto para ti. Si es que quieres volver, claro. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Gracias, susurró ella, y esa palabra, llena de gratitud, reflejaba todo el universo. Gracias, Julian. Yo te doy las gracias, Elara, susurró él, por haber traído la chispa de la vida a esta casa. Los 2 días siguientes pasaron como en una neblina. Elaria deambulaba por la casa, ocupándose de sus quehaceres cotidianos, pero todo estaba impregnado de una nueva realidad. Ya no se sentía como una sombra, una parte invisible del entorno. Se sentía una persona real, con plenos derechos. Apenas hablaban entre ellos, pero tampoco hacían falta palabras. Sus escasos encuentros en los pasillos lo decían todo. En sus miradas, llenas de un nuevo y silencioso entendimiento, no había lugar para las palabras. Él dejó de fijarse en las arrugas de las camisas y ella dejó de temer encontrarse con su mirada. La víspera de la partida, ella ordenaba su escritorio. Limpiaba el polvo del enorme escritorio abarrotado de documentos y su mirada se posó en una fotografía en un marco plateado. En ella se veía a un hombre y una mujer, guapos, seguros de sí mismos, sobre un fondo de paisaje europeo. Sonreían a la cámara, pero sus sonrisas eran frías, como el brillo de las joyas de la mujer. Elara comprendió que eran sus padres. Ella miró la fotografía, y en el mismo momento en que Julian entró en el despacho, su mirada se posó en él. Él miró en la misma dirección que ella. «Ahí están», respondió lacónicamente. «Son muy guapos», dijo ella cortésmente. «Sí, eran eficaces», precisó él. «Pero no es lo mismo». Se acercó a la mesa, cogió el marco, y su mirada, larga y pensativa, se posó en la fotografía. Para su gran sorpresa, abrió el cajón de la mesa y escondió la foto dentro, con la pantalla hacia abajo. El cajón se cerró de golpe, y ese sonido, como un punto que ponía fin a un capítulo largo y tenso, resonó en el silencio del despacho. Cuando ella ya se disponía a salir del edificio, él la detuvo en el vestíbulo. «Tu vuelo sale mañana a las 10 de la mañana. Puedo llevarte». «¿Qué? No, no hace falta», protestó ella. «Iré en autobús. Es muy fácil». «No te he preguntado tu opinión». Su voz no dejaba lugar a objeciones, aunque había perdido la seguridad anterior. «Pasaré a recogerte a las 7. No te olvides de estar lista». Y entonces ella comprendió que no tenía sentido discutir. A las 7 de la mañana, puntualmente, su coche se detuvo frente a la entrada de su antigua casa. Negro y reluciente, destacaba en aquella calle lúgubre, como una nave extraterrestre aterrizada en un barrio pobre. Los vecinos que salían a trabajar observaban con evidente curiosidad cómo un hombre noble salía del coche y le abría amablemente la puerta del copiloto a la modesta Elara. Durante todo el trayecto hasta el aeropuerto reinó el silencio, pero no era un silencio tenso, sino más bien lleno de un significado especial. La ciudad se deslizaba por la ventana, pero ellos parecían estar en su propio mundo, protegidos en el tranquilo capullo del cómodo coche. «¿Te da miedo volar?», le preguntó él cuando se acercaban a la terminal. «No mucho», admitió ella. «Nunca he subido a un avión. La parte más emocionante es el momento del despegue», compartió él. «Es como si dejaras todas tus preocupaciones atrás. Y arriba, por encima de las nubes, siempre brilla el sol. No lo olvides». Llegaron a la entrada. Él salió del coche, sacó su pequeña y gastada maleta del maletero y la acompañó hasta la entrada de la zona de embarque. «Bueno, aquí estamos», dijo ella, sin saber cómo expresar su despedida. No Elara. Su mirada era seria. La miró y dijo: «Lo más interesante está por empezar». Le ofreció su mano. Ella puso su mano en la de él con indecisión. Su apretón de manos firme y cálido la sorprendió.
Llámame cuando regreses, dijo él, solo para que yo esté tranquilo. De acuerdo. Y saluda a tu hermana. Dile que se esfuerce en los estudios. El universo favorece a quienes le ayudan a cumplir sus deseos. Su sonrisa se abría paso entre las lágrimas. De acuerdo, se lo diré. Gracias por todo. Vete, dijo él con ternura, soltándole la mano. Ella se dio la vuelta y se dirigió hacia el mostrador de recepción sin detenerse, porque sabía que si se daba la vuelta, ya no se iría. Sintió su mirada en su espalda hasta que se perdió entre la multitud. 2 meses pasaron como si fuera toda una vida. El Arra vio a su familia y fue un momento lleno de lágrimas, abrazos y largas conversaciones hasta el amanecer. Notó cómo había crecido su hermana y cómo había envejecido su padre. Les dio todo el dinero que había ahorrado, quedándose solo con lo necesario para el billete de vuelta que compró por su cuenta. El Era ayudó a su padre con la asistencia médica y pagó a su hermana los cursos necesarios para ingresar en la universidad. Había cambiado. Estaba bronceada y había ganado un poco de peso, pero lo más importante era que sus ojos habían experimentado una transformación. La angustia y el miedo constante habían desaparecido, sustituidos por la tranquilidad y la dignidad. Y así, en uno de los días de otoño, volvió a encontrarse ante la puerta de una casa conocida. Pulsó el timbre y entró cuando la puerta se abrió ante ella. Él la recibió en el vestíbulo. No había cambiado. Seguía llevando el mismo traje sobrio y tenía la misma expresión impenetrable en el rostro. Pero sus ojos parecían brillar con nuevos colores. «Estás aquí otra vez», dijo él. No era una pregunta. «He vuelto», confirmó ella. Durante unos segundos se miraron en silencio. «¿Cómo estás?», preguntó él. Ella comenzó a contarle sobre su madre, su padre, su hermana, que había aprobado con éxito los exámenes de ingreso. Él la escuchaba atentamente, y mientras ella hablaba, se dio cuenta de que la luz del sol que entraba por las altas ventanas había dejado de ser fría, y por el contrario, llenaba el vestíbulo de calidez. Ahora la casa ya no estaba vacía.